Hola, muy buenos días. Hoy estamos muy contentos porque hoy festejamos a Santa Ana y a San Joaquín, padres de la Virgen María, abuelos maternos de Jesús. Pero también el Evangelio del día de hoy tiene una enseñanza muy grande. Es la continuidad del Evangelio de ayer. Y aquí Jesús explica realmente qué significa entonces aquellos lugares donde cae la semilla. Y para esto Jesús explica primero, en primer lugar, el camino pedregoso. El camino pedregoso es todo aquel lugar que acepta felizmente, con alegría, la palabra de Dios, pero pues al final del día, ¡pum!, se desanimó, no echó raíz, ahí quedó, simple y sencillamente la recibió y ya. Esa actitud de muchos de los cristianos, que escuchamos la palabra de Dios muy contentos, muy alegres y decimos, órale, pero desgraciadamente no da frutos en nosotros. El que cae en espinos, pues ya no solamente la escucha, sino también la oye esta palabra de Dios, y a lo mejor si llega el momento de mucho ánimo y de querer hacer como algo, ¿no? Incluso como querer interiorizar en la palabra de Dios. Pero las circunstancias de la vida, acontecimientos de la misma vida, desaniman aquel que la oyó, y otra vez se olvida, se hace a un lado, no hay frutos. Pero por otro lado, el que cae en tierra buena, la escucha, la asimila, la hace suya y da frutos, que es lo más importante de escuchar la palabra de Dios, los frutos que puede dar a lo largo de nuestra vida. Entonces, aquí vemos el significado de la palabra, pero también tenemos que ver y ser conscientes que, por ejemplo, nosotros vamos a muchas oficinas de gobierno, escuelas, iglesias, a muchísimos lugares, y a lo mejor el trato que nosotros recibimos no es el trato que quisiéramos tener. El trato que se nos da en esos lugares, pues a lo mejor es un trato muy despectivo, muy despótico, no, realmente no es el trato que quisiéramos tener. Y sin embargo, esa gente que atiende todos estos lugares, el gran porcentaje son cristianos, son católicos, que fueron a misa, que han escuchado la palabra de Dios. Entonces, todos la hemos escuchado de alguna o de otra manera. Entonces, la tierra, ¿cómo está? ¿Cómo está tu tierra para recibir la palabra de Dios? Entonces, ya vemos este aspecto, y muchos pues la escuchamos, pero realmente, ¿qué tanto la ponemos en práctica? ¿O qué tanto dejamos que realmente dé frutos la palabra de Dios? Y para esto es importante y que veamos también un ejemplo muy sencillo. Hay muchísima gente que va a los apostolados a la iglesia, y generalmente les gusta escuchar, les gusta prepararse, incluso expresan el decir, me preparo, voy a las pláticas, voy aquí, voy allá, pero se les pide un servicio y dicen, es que yo no sé nada, es que no me animo, es que no, todavía no. Entonces la actitud es totalmente distinta. Entonces todas aquellas personas que también van a los apostolados, realmente, ¿cómo reciben la palabra de Dios? ¿Y cuál es la tierra? ¿Cuál es el fruto? Y para esto yo creo que es importante que nosotros como cristianos debemos de entender también que el fruto que nosotros podemos dar día a día, y que es el resultado de haber escuchado la palabra de Dios, de haberla asimilado día con día, de haberla hecho nuestra, realmente esta palabra se manifieste en acontecimientos muy concretos, en acciones pero muy concretas. Algo muy sencillo y muy simple: el buen trato al otro. Si tú estás en el sector salud, si tú eres profesor, si tú estás trabajando en una oficina y atiendes a gente, entonces, ¿cómo los estás tratando? ¿Cómo les hablas? ¿Cómo los atiendes? Incluso si tú eres ministro, si tú estás estudiando, ¿cómo tratas al otro? Mucho de lo que nosotros somos
es el reflejo también, más bien se refleja en la forma en la que tratamos a las personas. ¿De qué nos sirve entonces a nosotros leer la palabra de Dios, meditarla? ¿De qué nos sirve ir a misa, a lo mejor cada 8 días, y escuchar la palabra de Dios, cuando realmente no la hemos asimilado y no hemos dado ese cambio tan radical que pide Jesucristo en el Evangelio? Entonces, realmente, en nuestras obras, nuestros frutos, ¿de qué tamaño son o cómo son? Para decir que realmente la palabra de Dios ha calado en nuestro corazón, que realmente la palabra de Dios está aquí dentro y se va a manifestar en obras. Entonces, veamos todo nuestro alrededor, toda la necesidad que hay en nuestra colonia, en nuestra casa, incluso con nuestros padres, con nuestros hermanos, en nuestra escuela, en nuestra área de trabajo, y veamos aquellas necesidades muy, muy concretas y busquemos tratar de la mejor manera a todas las personas que nos rodean. Ese es un ejemplo muy, muy burdo, pero también hay maneras muy, muy drásticas, hay otros tipos de maneras, a lo mejor incluso estas sencillas, de cómo se pueden manifestar los frutos de haber escuchado la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es no solamente escuchar información. Recordemos, todo lo que leemos, incluso lo que tú ves en las redes sociales, es información. Esa información tú la tienes que asimilar, que entender. Eso se llama conocimiento. Y ese conocimiento lo debes de llevar al corazón, de impregnarte de ese conocimiento. ¿Para qué? Para convertirlo también en sabiduría. Entonces, la palabra de Dios debemos de escucharla, debemos de conocerla, y por otro lado debemos de hacerla sabiduría. Y la sabiduría nos va a llevar a ser mejores cristianos todavía. Entonces, luchemos por dar buenos frutos a lo largo de nuestro día, a lo largo de este día. Y pues hay que echarle muchísimas ganas a todo lo que hagamos. Y recuerda, los frutos que nosotros damos es el resultado también de nuestra experiencia con Dios. Pues que Dios te bendiga y muchas felicidades a todos los que tienen el nombre por Joaquín y por Ana en este día. Que su vida esté llena de muchísimas bendiciones. Y pues a darle con todo, ¿verdad? Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, tu familia y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.